Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de noviembre del año 2024. Empezaremos por la corrupción del gobierno, seguiremos por la gestión de la DANA y en política internacional toca hablar de Alemania, que va a adelantar las elecciones, y también de Donald Trump. El jefe de la UDED de la policía también escondía dinero en la caseta del perro. Este es el hombre que había emparedado 20 millones de euros. Luego, por cierto, hay que hablar de Marlaska y de cómo está parapetándose en la legislación para mantener a gente que no debería de estar en puestos de responsabilidad. Ángel Moya, para OK Diario, el jefe de la UDED de la Policía Nacional de Madrid, también tenía una importante cantidad de dinero en la caseta del perro. Bueno, y lo raro es que no haya enterrado también dinero, ¿no? Además de los 15 millones que hallaron en los techos y las paredes del salón y una habitación de la casa, la gente escondía varios paquetes de dinero perfectamente embalado dentro de la caseta de la mascota. Era un cutre, han dicho los investigadores, y al menos en el caso del dinero que escondía en la caseta del perro, los policías no tuvieron que emplearse a fondo. Es decir, que ni siquiera lo había guardado bien. Por otra parte, la Fiscalía cerca al coronel de antiterrorismo y a 7 agentes por su papel en la trama Koldo. Recordad que se dedicaban a facilitar teléfonos móviles a la trama y que luego los destruían. Y a pesar de todo les pillaron, ¿no? Pues sobre todo por Rubén Villalba, que estaba empleando el dinero metálico que le daba la organización en lugar de emplear su tarjeta de crédito, lo cual hizo saltar la de débito, lo cual hizo saltar las alertas, porque de repente dejó de gastar su propio dinero. Fiscalía ha pedido citar como testigos en el caso Koldo a 8 agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil para dilucidar qué papel jugaron en la trama criminal. Todos ellos relacionados con Rubén Villalba. Uno es su superior, el coronel jefe de la Unidad Central Especial, especializada en terrorismo, y en un auto al que ha tenido acceso Doyettif, el Ministerio Público da cuenta de las tareas que todos los agentes realizaron para dar cobertura a la trama. En su informe, la UCO acredita que los agentes proporcionaron a la organización distintas medidas de seguridad, desarrollando contravigilancias en favor de Koldo y Aldama. Seguridad de las comunicaciones, requisas, inspecciones en oficinas e incluso consultas en la base de datos policiales. Menuda limpia hace falta en Policía Nacional y Guardia Civil, habida cuenta. Con esto no pretendo demonizar, porque también son guardias civiles los de la UCO que lo están investigando, pero una cosa no está reñida con la otra. Hace falta una gran limpia en el Estado, una purga. El papel de los guardias civiles. Por otro lado, el Ministerio Público también tiene en cuenta los pagos que la trama realizaba al comandante, en muchos casos a través de subordinados que recogían el dinero en persona, miles de euros que después algunos de los agentes de antiterrorismo transferían o ingresaban en las cuentas que les indicaba Villalba. A estas entradas se añaden, por ejemplo, otras de los agentes 4 y 7 de 2.000 y 1.000 euros, y el agente 6, que según el escrito de la Fiscalía, habría llegado a recoger 5 o 6 entregas de dinero. En total serían 13 los agentes que están siendo investigados, aunque parece ser que también en Policía Nacional tenían topos, habida cuenta de que propusieron para tener un arma al propio Víctor de Aldama. Toca hablar de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. El ninguneo de Begoña al juez reafirma la oposición frontal de Sánchez a colaborar con la justicia. Es que se está parapetando en que tiene que hacer un viaje, pero es que Begoña Gómez no es primera dama porque esa figura no existe en nuestro país. Luego hablaremos de ello, ¿no? De cómo tendrá que ir hasta 2 veces al juzgado, aunque ella parezca ser que no quiere. De hecho, aquí tenéis la siguiente nota, que sería la tercera. Begoña Gómez planta al juez porque se va al G20 en Brasil. Pero es que Begoña Gómez no pinta nada allí. Es que Begoña no es nadie, que es que en España no hay primera dama. Que ya no puede decirle al juez, no, que yo no voy porque no quiero. O sea, eso no lo puede hacer. Javier Portillo para Voz Populi. Cuando Sánchez se dirigió este verano a Peinado, le dijo: es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la justicia. La defensa de Begoña, comandada por el exministro Antonio Camacho, esgrime que está oficialmente invitada por el Ejecutivo brasileño y que ninguna norma impone que la citación de la querella sea personal, como tampoco su citación a declarar. Pero es que Begoña no es primera dama. ¿Cómo hay que explicar esto? Begoña Gómez aún tiene por delante otra comparecencia. De hecho, esa es la que vamos a ver ahora. Begoña tendrá que ir al juzgado al menos 2 veces. Begoña tendrá que ir a los juzgados de Plaza de Castilla al menos otras 2 veces más por el escándalo del software. El juez Peinado, que habría que hacerle una estatua en las principales plazas de España, le ha citado para entregarle personalmente la querella por presunta apropiación indebida. Recordad que está imputada de 4 delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias
intrusismo laboral y apropiación indebida. Tras ello, el juez la citará formalmente para que acuda a declarar en calidad de investigada y dé explicaciones sobre el nuevo delito que se le imputa. La mujer de Sánchez se ha negado a recoger personalmente la querella y dice que va a ir a Brasil. La investigación judicial sobre Begoña continúa en el juzgado de instrucción 41. El abogado de la mujer de Sanchinflas ha intentado cerrar las pesquisas recurriendo a instancias superiores, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al juez Peinado. Buah, ¿dónde se esconderán ahora todos aquellos periodistas, iba a decir, mercenarios de la información que decían que era una causa prospectiva, que el juez Peinado era un prevaricador? La investigación comenzó por los negocios de Begoña con Barrabés. Tras ello, las indagaciones se centraron en la cátedra que le otorgaron a Begoña sin ser licenciada y que se gestó en Moncloa. Ahora se pivota sobre la presunta apropiación de la plataforma tecnológica financiada con 120.000 euros. Begoña firmó los pliegos de adjudicación y las acusaciones populares denunciaron estos hechos ante el juzgado. La asociación Hazte Oír presentó una nueva querella para indagar sobre estos hechos y la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que el juez Peinado era el instructor competente. La sección tercera explicó que el juzgado de Peinado ha practicado las diligencias destinadas a investigar los hechos. Que también a los progres que dicen que este es un juez franquista y todas estas sandeces, decirles que no es que un juez decida voy a hacerme cargo yo de esta causa, es que se les distribuyen de forma aleatoria. Es que no es que de repente haya aparecido por ahí un malvado juez de la extrema derecha y haya dicho voy a arruinarle la vida a Begoña. Es que se lo otorgaron a él porque era el juez competente, no porque él se ofreciese. Continuando, tras la orden de la Audiencia Provincial, el magistrado ya ha citado a la mujer de Sánchez para entregarle esta nueva querella en mano, de modo que su defensa no pueda alegar indefensión. Es importante recordar que Begoña se negó a declarar la primera vez que fue citada el pasado 5 de julio, ya que su abogado dijo no haber recibido la querella. A efectos de facilitar la labor del juzgado, pongo en su conocimiento que mi representada tiene perfecto conocimiento de la querella, puesto que por el juzgado se nos ha trasladado el contenido en torno al noveno de las actuaciones donde se recoge la citada querella. Y bueno, los registros a Barrabés, que la Fiscalía pidió que se devolviese todo eso cuando son pruebas. Begoña dice que va a Brasil. Bueno, esto ya me parece surrealista. Gema Huesca, para Voz Populi. Begoña ha trasladado al juez que le investiga por 4 delitos que no acudirá a la citación judicial porque va a la cumbre del G20 en Brasil. ¿Qué pintará ahí Begoña? O sea, ¿qué pinta Begoña en el G20? Es que es increíble. El morro que tiene esta gente. En su escrito al que ha tenido acceso Voz Populi, su abogado explica que ha tenido perfecto conocimiento de la nueva querella y a través del presente escrito ponemos en conocimiento del juzgado la imposibilidad de la representada para acudir. Y bueno, aquí hacen un recopilatorio de lo que ya hemos visto estos días de atrás. Lo tenéis a vuestra disposición en distintos podcasts y también en vídeos en mi canal principal, InceTV Política y Noticias. Moncloa aculan en el decreto de las ayudas para la gota fría a retrasar la jubilación del jefe de policía. Marlasquita haciendo marlascadas. Yo alucino que tengamos a semejante sinvergüenza todavía, después de que su negligencia costase que se asesinara a 2 guardias civiles, después de que deportara a China para que los metan en la cárcel a refugiados cristianos chinos, y después sobre todo de la omisión del deber al socorro en la Dana. Yo no entiendo que este White Nice todavía esté por ahí en el poder. Qué asco de tipo, que además ha sido juez, que es que eso tiene todavía más sorna, ¿no? Alguien que ha sido juez, alguien que ha estado al servicio de la justicia, con conocimiento de la trama Koldo desde el año 2022, con el número 2 de su ministerio colaborando con la trama. Bueno, qué vergüenza de tipo. Enrique Recio para The Objective. El gobierno ha colado en el Real Decreto de Ayudas por la Gota Fría, aprobado este lunes en Consejo de Ministros, retrasar la jubilación del jefe operativo de Policía Nacional, que debía jubilarse a mediados del próximo mes de diciembre. Y os preguntaréis, ¿qué tendrá que ver? Pues nada, pero aprovechan que pasa el Pisuerga por Valladolid para colocar sus fechorías. Como adelantó The Objective, la Dirección General de Policía busca una modificación legal que permitiera materializar el cambio, igual que hiciera Rajoy y otro que tal baila, con el director operativo de la Guardia Civil en 2012. Pero bueno, Rajoy por lo menos era gracioso, era un tío que desaprovechó una mayoría absoluta para no hacer nada. No eliminó ninguna de las leyes ideológicas del zapaterismo, tampoco profundizó en medidas económicas para sanear la economía, más allá de la tibia reforma laboral, pero eso sí, por lo menos te reías con él, porque a mí de estos no me hace gracia ninguno. La reforma en el régimen de personal de la Policía Nacional se incluyó inicialmente en una de las enmiendas del PSOE a la Ley de Movilidad. Alcanzados los 65 años por la persona titular,
Esta podrá permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente dicho cargo. El PP lo califica de indigno, pero bueno, lo que diga el PP poco o nada importa porque ellos cuando tienen mayoría hacen lo mismo. Continuamos ahora con Sánchez eludiendo el control parlamentario, huyendo cual ratilla a Azerbaiyán en lugar de apoyar a los valencianos. Ayer vimos una noticia muy interesante para quien no viese el podcast de ayer. Decir que no solo tenía obligación de tomar el mando por ser el Ejecutivo quien puede en Consejo de Ministros decretar el estado de alarma tal y como se recoge en la Ley 81 y en el artículo 116 de nuestra Constitución, sino que también con la Ley de Seguridad Nacional Sánchez debía haber tomado el mando y hacerse cargo de la situación y sin embargo no lo hizo para quemar a Mazón, del que hablaremos también luego, porque Mazón, yo diría que Mazón es una persona que no está preparada para lo que le ha venido, pero es que directamente los del gobierno central son malvados. Eso es la lectura que yo hago de la situación. Y el primero, el peor de todos, Sánchez. El presidente Sanchinflas se ha trasladado en medio de la gestión de la Adana hasta Bakú, capital de Azerbaiyán, para participar en la conferencia sobre el cambio climático, cuando precisamente por el Pacto Verde Europeo se ha magnificado el problema de la gota fría. Algo que en otras circunstancias se hubiese provocado muertos, pero no esta barbaridad, se ha llevado por delante a más de 220 personas y además ha creado 330 millones en daños al alcantarillado y 1.000 millones en daño a la agricultura, como veíamos ayer. Sobre todo cítrico, caqui y hortalizas. En la mañana de este martes 12 de noviembre, y a pesar de que es sesión plenaria, el jefe del Ejecutivo ha asistido a la sesión inaugural y antes ha posado para la foto de familia junto al resto de concurrentes. Sin embargo, Joe Biden, su homólogo ruso Putin y Xi Jinping, así como Ursula von der Leyen, son algunos de los dirigentes mundiales que han rehusado asistir, es decir, que no tenía ninguna obligación de ir. La realidad es que va para no responder a las preguntas de corrupción sobre su esposa, para no responder sobre las preguntas de corrupción de su hermano, para no responder a las preguntas de corrupción de su gobierno y sobre todo para no responder a la negligencia, por no decir homicidio imprudente, de haber denegado el auxilio a los afectados por la gota fría. El gobierno y el PP se dan un alto al fuego con la excusa de recomponer la imagen de la política. A fin de cuentas son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué van a hacer? Pues lo que se espera de ellos, que es pactar en despachos a escondidas de los electores, y aunque luego hacen como que se ladran, pues a fin de cuentas votan lo mismo. De hecho, lo de los problemas de la infraestructura hidrológica se arrastra desde la época de Zapatero. Rajoy no lo arregló, pero es que en Bruselas votan juntos desmantelar toda nuestra infraestructura. El cruce de acusaciones ha provocado malestar. No hay un pacto, pero sí una preocupación compartida por socialistas y populares, mientras Vox, Sumar y Podemos piden dimisiones. Ha habido una que no es la que tendría que haber. Luego lo veremos cuando lleguemos a lo de Mazón, pero bueno, ha cesado a la consejera de emergencias. Que tendría que haber dimitido es él. Bueno, tendría que haber dimitido todos. Yo de verdad que no. No puedo entender cómo ahora mismo no ha presentado su dimisión nadie. Aquí siempre cesan a alguien que pasaba por ahí, el que llevaba los cafés. Y los responsables nunca dimiten. Tenía que haber dimitido Marlaska, tenía que haber dimitido Margarita Robles, tenía que haber dimitido Teresa Rivera, tenía que haber dimitido Sánchez, tenía que haber dimitido Mazón. Aquí tenían que haber rodado cabezas. Que es que denuncias, luego iremos a ello, pero es que hay varias denuncias interpuestas ya. Que es que ha costado vidas. La gente parece que dice, esto es un debate político como lo que opinamos sobre el feminismo. Que no va de eso, que no es una discusión política, que es unas políticas que es para el lucro de cuatro, que ya veréis como en las zonas de los valencianos ponen paneles solares y molinos eólicos, lo vais a ver, lo vamos a ver todos, y cómo van a entrar ahí los fondos buitre, y por culpa de eso ha muerto gente, que es que no vale ya con no, cesamos a la que traía los cafés, que no, que es que tienen que dimitir, otra cosa no sirve, no vale nada que no sea que haya dimisiones. Bien, Ana Martín para el debate, habéis encendido la mecha en la ciudad de la pólvora, se leía en una de las pancartas, sobre todo exigiendo responsabilidades a Carlos Mazón y a Sánchez. El PSOE y el PP han captado el mensaje, el cruce de acusaciones entre la administración central y la regional, la falta de asunción de responsabilidades entre uno y otro lado, mientras los afectados lloran a sus muertos, ha provocado un enorme malestar. Sí, y lo más triste es que esto se saldará en el mejor de los casos en un adelanto electoral, y esto no se arregla cambiando a Sánchez por Feijóo. Esto se arregla replanteando toda nuestra legislación, haciendo una limpieza en el Estado, habida cuenta de que la mitad están salpicados por corrupción, cuando no es los de loterías del Ministerio de Hacienda, son guardias civiles trabajando para la trama Goldo. De verdad. O lo de Radio Televisión Española, que eso es una canallada. Y por el camino, asaltando el Consejo General del Poder Judicial, asaltando la cuenca del Júcar, asaltando absolutamente todo donde pueden meter sus zarpas, se han metido
y ahí hace falta una limpieza. Y que entren técnicos y gente que está capacitada, no políticos. Rivera aprobó en 2011 la obra que pudo frenar la riada, pero como ministra no lo ejecutó porque ¿para qué? Y a mí lo que me llama la atención es que tú entras a las partidas y ves que un embalse costaba 9 millones, que un trasvase costaba 10... O sea, calderilla realmente para los presupuestos que puede tener un estado. Luego tú lo comparas con lo que se gastan en feminismo, en chochocharlas y en darle dinero a Marruecos, y es que es todavía más sangrante. Teresa Rivera dio el visto bueno en diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de secretaria de Estado de Cambio Climático, a la declaración de impacto ambiental favorable a conectar el Barranco del Pollo con el nuevo cauce del río Turia. La ejecución hubiera frenado las riadas del 29 de octubre que han provocado 222 fallecidos. Rivera firmó la resolución ambiental pocos días antes de dejar su cargo de secretaria de Estado. Lo hizo tras los constantes avisos de inundaciones. La ministra es responsable de las confederaciones hidrográficas y de la Secretaría de Estado de Aguas. Esta que sale luego con un termómetro a decir que en la sombra hace menos calor que al sol. Pero es que es lo que tenemos. Son políticos de profesión, 400 familias. Teresa Rivera, mirad quién es el marido. Mirad de dónde viene. Ricos de cuna que no han tenido ningún tipo de dificultad en la vida, que entran en política porque tienen un fetiche con controlar la vida de los demás, porque están mal de la cabeza. Una persona normal no quiere controlar la vida ajena. La vicepresidenta tercera ha estado prácticamente desaparecida durante la crisis generada por las inundaciones. Y bueno, yo lo que no entiendo es cómo no hay ahora mismo 1000 personas acampadas enfrente a su ministerio, que encima estaba ahora para Bruselas, Europa, a trincar más, como si no fuese la principal responsable de esta calamidad. Bueno, el principal responsable es Sánchez, ella la segunda responsable. En 2009 la Confederación del Júcar alertó del riesgo de inundación. Y bueno, en el punto de mira estaba todos los municipios afectados, Paiporta, etcétera, ¿no? Proyecto paralizado, pues ¿por qué? Pues porque le dio la gana. El PSOE rechazó en 2020 destinar 7 millones a mejorar y adecuar el Barranco del Pollo. ¿Qué son 7 millones para un estado? ¿Cuánto dinero no se gasta en alojar a menas y en todas las chuminadas que hacen? Se votó en el Senado una enmienda de compromiso que contó con el apoyo de PP y Ciudadanos y el no de los socialistas. Las inundaciones del Barranco del Pollo provocaron los efectos más desoladores de la gota fría que azotó el Levante español. Así las cosas, el partido Compromís presentó una enmienda en el Senado para los presupuestos generales, dentro de la asignación del ministerio de Teresa Rivera, en la que pedía destinar 7 millones de euros para la creación de una partida presupuestaria que permitiera mejorar y acondicionar los márgenes del barranco. ¿Y qué hicieron? Pues nada. De hecho, durante el debate, Mules señaló que hace 31 meses Sanchinflas accedió por primera vez al poder con una moción de censura que prosperó porque Compromís votó a favor a cambio de, de apoyarles estas cosas para barrancos, etc. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque el PSOE es el partido del IBEX 35 y de los magnates del foro de Davos, que nadie ha votado y que se reúnen a dirigir el gobierno mundial. Sánchez y Mazón se enfrentan a un calvario judicial por su gestión en la Dana. Yo espero verlos a los dos en prisión. A Sánchez por otras cosas aparte de esto. Fran Serrato para Doyeztif, la gestión de la gota fría salpica a Sánchez y Mazón. El Supremo ha recibido por el momento 2 querellas, una de Vox y la otra de Justicia Europa. El otro escrito que existe en el alto tribunal por vía penal sobre la gestión de la Dana señala que el presidente del gobierno y Fernando Grande Marlaska por omisión del deber del socorro, prevaricación omisiva e imprudencia grave. Y bueno, críticas a Sánchez ya lo hemos visto, con lo cual pasamos a la siguiente. Al menos la mitad de las ayudas anunciadas por Sanchinflas las pagarán los afectados, es decir, que no es dinero para que se recuperen, sino préstamos. Beatriz Triguero para Voz Populi, al menos la mitad de los 14.400 millones de euros, que es muchísimo menos que lo que se gastó en asaltar Telefónica, las pagarán los propios afectados. ¿Por qué? Pues porque no son marroquíes. Si fuesen marroquíes, pues toma dinero gratis. Con los 2 primeros paquetes de medidas se han movilizado ya más de 14.373 millones de euros en ayudas, créditos y exenciones fiscales. De momento el gobierno ha habilitado un primer tramo y el importe máximo es el importe del daño cubierto por la póliza más el importe esperado de la ayuda solicitada. En otro orden de cosas, Mazón destituirá a la que traía los cafés, a la consejera de emergencias, y nombrará nuevo portavoz de su gobierno. Ignacio Martínez Oquediario, por lo menos Mazón ha destituido a alguien, Sánchez todavía a nadie, ni lo va a hacer. Mazón prepara el relevo de Salomé Pradas para situar en su puesto una persona con perfil técnico y profesional. Vale, ¿por qué no había hasta ahora una persona con perfil técnico y profesional sino alguien del partido? Pero esto es extrapolable a cualquier ente público. ¿Qué pasa? ¿Que ahora nos damos cuenta de que es mala idea enchufar ahí a tus amigotes? Bueno, es que ha costado vidas.
No, lo digo porque es que aquí parece que no pasa nada, ¿no? Que quitamos a la de los cafés y arreglado. El otro relevo se llevará a cabo en la portavocía. Las mismas fuentes también apuntan a la incorporación de Laura Chulía, diputada en las Cortes Autonómicas, y se baraja como probable salida de Nuria Montes, actual consejera de Turismo. En otro orden de cosas, Chulía es licenciada en Derecho, agente financiero europeo, malo, y experta en mediación y arbitraje. La remodelación va a ser profunda y el perfil que Amazon quiere para su dirección es el de una mujer, porque aquí lo importante es si me has sentado de pie, pues las típicas chorradas estas de género, pero bueno, por lo menos preparada y formada. Sánchez no escribió a Amazon hasta las 22:50, con Valencia ya devastada. Es decir, que aparte de retrasar la ayuda, ni siquiera se interesó. El magistrado Macías denuncia que el Tribunal Constitucional violó el derecho europeo al nombrar presidente a Conde Pumpido. El magistrado conservador Macías ha denunciado a través de un voto particular que se violó el derecho europeo en el Tribunal Constitucional para nombrar como presidente a Pumpido. El voto particular de 16 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital se refiere a la pinza que hizo el gobierno de Sanchinflas en la elaboración de las dos leyes orgánicas para manosear el Poder Judicial. Macías sostiene que la ley se elaboró de forma que violó el derecho de la Unión Europea, y entramos en política internacional. Bukele dice que Sánchez, por alguna razón, rechazó 300 rescatistas que ofreció a España el día después de la Dana, también rechazó la ayuda de Milei. Y de Francia, el presidente de El Salvador, Bukele, ha decidido redirigir la ayuda humanitaria, ya que no la acepta Sánchez, y ha asegurado que le ofreció un avión lleno y listo para Valencia, y por alguna razón Sánchez no aceptó la ayuda internacional. Adelanto electoral en Alemania. Los socialistas pactan que los comicios se celebren el 23 de febrero. Los principales partidos de Alemania han pactado que las próximas elecciones se celebren el 23 de febrero. Tras la ruptura de la actual coalición de gobierno, Scholz, de los socialistas alemanes, propuso plantear una moción de confianza, pero finalmente adelantará elecciones. Toca hablar ahora de Donald Trump. Trump elige al senador Marco Rubio como secretario de Estado. Neomar Hernández, desde Caracas para la Gaceta, el senador de origen cubano Marco Rubio habría sido seleccionado como secretario de Estado. Fue electo como senador republicano por Florida y se presume que el funcionario propiciará una línea dura en materia política exterior, y recientemente Rubio también se ha opuesto a aprobar nuevos paquetes de gasto para... Ya sabéis que los republicanos no son partidarios de que Estados Unidos actúe como policía del mundo. Un funcionario de la agencia de emergencia instó a los rescatistas a evitar las viviendas de partidarios de Trump tras el huracán Milton, es decir, apoyar solo a los demócratas. Parece ser tendencia a convertir las tragedias en lucha partidista, y en esto España no está sola. Varios estados norteamericanos sufrieron el huracán Milton a principios de octubre, y las operaciones de rescate presentaron los mismos rasgos que vemos en Valencia. Un funcionario de la agencia federal habría sido apartado de su puesto y se enfrenta a una investigación después de que el Daily Wire publicara un correo filtrando que ordenaba a los rescatistas no ayudar a los partidarios de Donald Trump. Y finalmente, Trump bajará el impuesto de sociedades del 21 al 15%, al revés que aquí en España, donde suben los impuestos. El presidente Donald Trump tiene previsto rebajar el impuesto de sociedades del 21 al 15% y de imponer aranceles. En este sentido, el presidente, con mayoría de voto popular y apoyado por los 7 estados clave, asegura que va a luchar contra los criminales y la droga, y amenaza con aranceles al gobierno mexicano si no frena la inmigración. Aquí al revés, aquí lo que hacemos es darle ayuditas y paguitas a Marruecos. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 12 de noviembre, y muchísimas gracias a todos por verme.